Bueno, muchachos, entonces César es un compañero con el que he tenido la oportunidad de trabajar. Tiene muchísima experiencia en todo lo que son aspectos inmobiliarios relacionados con la permacultura. De hecho, crearon un proyecto maravilloso que se llama Villa Maya, Villa Permacultural, que está ubicado en Colombia. Y bueno, nada, pues que él les cuente toda esa maravillosa historia que tiene para contarles. Súper, bueno, muchas gracias. Bueno, primero que todo, gracias a Fito por invitarme a este espacio. Me siento privilegiado. He visto muchas personas de las que han estado compartiendo con él. Entonces, me parece muy interesante lo que se comparte acá. Y de mi parte, mi intención con ustedes hoy es contarles un poquito acerca de mi experiencia con respecto a lo que he hecho, a lo que hemos hecho como empresa, como Grupo Kodama, con el desarrollo inmobiliario, tratando de juntar, de mezclar estos temas de desarrollo, digamos, inmobiliario comercial con técnicas, con la ética de la permacultura. ¿Listo? Entonces, pues pienso que ya hemos podido acceder seguramente en este grupo a muchas de las cosas que habla la permacultura, de las técnicas de la permacultura, del manejo de aguas, de vegetación, de tierras. Ha habido un gran enfoque en eso, justamente porque Fito tiene una gran experiencia en eso, lleva muchos años en este campo. Entonces, lo que quiero hacer hoy con ustedes es compartirles un poco qué es el mundo inmobiliario, qué es el mundo del desarrollo inmobiliario y cómo podemos mezclar, cómo podemos integrar las dos cosas, el mundo de la permacultura, de los sistemas regenerativos, de la ecología, haciéndolo que pueda llegar a tener un impacto mayor eh, con el desarrollo regenerativo, el desarrollo inmobiliario convencional, lo que hace una empresa normalmente cuando desarrolla diferentes proyectos inmobiliarios. Entonces, bueno, para empezar, aquí tenemos una imagen, voy a ir ampliando por aquí. Pues tenemos el proyecto inmobiliario regenerativo, vamos a llamarle así entonces. Y ese proyecto inmobiliario regenerativo puede ser muchas cosas, ¿no? Normalmente pensamos en ecoaldeas o en ecovillas y nos quedamos un poquito en ese campo, es lo que yo más he notado, como hay un pensamiento de vámonos a ir al campo, pero en realidad eso es solo una parte de lo que puede ser el desarrollo inmobiliario. Aquí estamos viendo tres cosas, digamos, yo le llamo a esta rama el ecotipo, y tenemos tres, digamos, pueden haber muchos más, pero puse estos que son como los principales. Entonces está el tema de hotelería y turismo, y en hotelería y turismo tenemos unas grandes oportunidades ahí de desarrollo con lo que son los ecolodge y con todo el tema agroecoturístico. Normalmente los desarrolladores inmobiliarios quieren darle un plus a su proyecto haciendo cosas que están en tendencia. Y ahorita la tendencia de lo ecológico, de lo verde, de lo sostenible, pues es muy importante. Pero pues traen, digamos que hay no entienden el mundo de la permacultura, sobre todo no entienden la conectividad que debe existir desde el principio en estos proyectos inmobiliarios, y eso es lo que me he dado cuenta mucho, como que piensan que la permacultura es una huerta o es un bosquecito, o hay que meterle una reserva forestal para que se vea ecológico, pero se pierde lo que realmente busca la permacultura, que es la conexión entre las cosas y la eficiencia energética que puede haber allí. Entonces, si desde el principio empezamos a concebir el proyecto con esto, pues nuestros proyectos se van a ver muy diferentes y va a haber una gran diferenciación con respecto a esto. Entonces, para no quedarme mucho más ahí, aquí vemos un ecolodge. Este es un ecolodge, creo que este es en China, y una típica finca con visitantes para el tema de agroecoturismo. Acá podemos abrir muchas otras cosas que pueden haber en esa parte de hotelería y turismo, pero es muy llamativo el tema de permacultura, de la forma como lo podemos manejar nosotros, con algún conocimiento pues, de estas técnicas para las personas. Es normalmente un proyecto no tiene ese concepto desde el principio, y eso es un gancho bien importante, no solo pues en tema comercial, sino también
pues porque es como real lo que estamos mostrando. Tenemos aquí otro gran campo de estos ecotipos que puede ser la infraestructura de servicios. Y acá podemos ver el colegio, uno de los ejemplos como más importantes de esto es el Green School, que es un colegio, o más bien una institución educativa, pero utiliza técnicas de bioconstrucción y permacultura. Entonces logran una inmersión de los muchachos, de los niños, en este ecosistema, en este entorno, y pues qué mejor que aprender directamente de permacultura, ecología, etcétera, en un entorno completamente inmersos. Tenemos otro tipo de proyectos que pueden ser, por ejemplo, los hogares geriátricos, que son muy comunes ahora alrededor del mundo. Pues las personas envejecen y a veces no se ven como personas que ya pues están útiles para la maquinaria económica, y se inventan estos lugares como para que puedan pasar sus últimos momentos, pero normalmente la mayoría de estos lugares no son lugares que están pensados para pues ser bonitos paisajísticamente, para que hayan actividades al aire libre, pues por practicidad muchos de estos lugares quedan en una ciudad. Entonces, hay una cosa bien interesante cuando las personas mayores se conectan con labores del campo, como el cuidado de una huerta, y es que se vuelve muy terapéutico. Para esto creo que existe un gran mercado, y pues la permacultura tiene mucho que ofrecer a nivel ya aquí sería de senderos, tendríamos que ver qué topografía es mejor para ofrecer un lugar así, a nivel de clima, de bioclimática, de las estructuras. Entonces, bueno, es una parte interesante. Y por último, en este ejemplo de infraestructura de servicios, tenemos los centros de salud, que pues igual que el resto de la infraestructura que vimos anteriormente, pues tiene un propósito específico. Los hospitales son una gran oportunidad normalmente en el tema inmobiliario, o los proyectos que incluyen médicos, porque hay muchas partes alrededor del mundo que tienen una muy baja oferta de este tipo de lugares. Entonces, lo mismo, en combinación con técnicas de permacultura podemos lograr lugares de sanación, lugares como los llamáis, centros de salud, que puedan pues atender a las personas que van a utilizar estos servicios. Y por último, pues como les dije, los proyectos más típicos que tenemos, como los de vivienda, en donde están los proyectos de villas. Acá hay una fotico de un proyecto que gestamos hace un tiempo, que es el que menciona Fito, es Villa Permacultural Maya. Es un proyecto de 15 casas que está inmerso también en un diseño y en unos sistemas permaculturales como las huertas, como bosques de frutales o biopiscina, etcétera. Entonces, pero es un proyecto de vivienda. En ese momento, este proyecto lo desarrollamos hace unos 4 años y todavía no entendía muy bien estas cosas que les estoy comentando ahora. Simplemente para mí era, como les decía al principio, la vivienda el enfoque principal en lo que yo concebía como un proyecto inmobiliario permacultural. Tenemos también las ecoaldeas. Esta es una imagen de esta ecoaldea de India, que ahorita se me fue el nombre, de Auroville. Eso. Pues es un proyecto mucho más grande, pero también puede considerarse en cierta forma como un proyecto de vivienda. Y tenemos el desarrollo de fincas particulares, que es donde yo recomiendo a las personas que entren en esta parte del desarrollo inmobiliario, que a nivel ya de empresa o de negocio, pues es una oportunidad muy grande, porque digamos que es muy conocido en el mundo del emprendimiento y de los negocios que el mundo inmobiliario es uno de los ecosistemas de mercado que más dinero y volúmenes de dinero llega a manejar. Ahora, si detrás de ese manejo económico hay un propósito de mejorar el mundo, de regenerarlo, de sanar también nuestra ecología, pues esos recursos que ahorita los están utilizando constructores convencionales pueden
ser utilizados por personas que tienen unas éticas y unas formas de ver el mundo como los permacultores mucho más útiles para el momento actual. Entonces, como les digo, yo recomiendo mucho que si van a empezar por el mundo del desarrollo inmobiliario, empiecen con desarrollos de fincas particulares, tengan la experiencia de construir una casa, de hacer un laguito, una biopiscina, una huerta, de entender qué es una obra, qué significa una planificación de obra, un presupuesto, un cronograma, y vayan aumentando de tamaño sus proyectos, muy probablemente siguiendo por de pronto conjunticos de casas, y luego pues se puedan explorar el resto de cosas que hemos visto hasta este momento. Y acá tengo la palabra mixto porque algo que está muy en tendencia ahorita es que ya no desarrollemos proyectos donde es un colegio o es vivienda o es un hotel o es un centro de salud, etcétera, sino son estos proyectos mixtos. Nosotros como Grupo Kodama tenemos un concepto que se llama un parque de vida, en donde queremos mezclar diferentes tipos de infraestructura con vivienda, con hoteles o temas turísticos, donde se forma un proyecto mucho más interesante, complementario, donde se crean muchas dinámicas más interesantes de economía, de intercambio. Bueno, obviamente son proyectos mucho más grandes, pero viabilizan mucho más el proyecto, tanto pues técnicamente como comercialmente. ¿Listo? Entonces, digamos que ahí vimos la parte de abajo, que es ¿qué quiero hacer desde un principio, ¿no? Si quiero intentar o entrar al mundo el mundo inmobiliario regenerativo, primero me pregunto qué quiero hacer, y después de eso vamos a ver un poquito la parte de arriba. No sé si hasta acá hay alguna duda, Fito, quieras que profundice en algún lugar, o vemos esta otra parte. No, todo bien, adelante, sigue. Listo, súper. Entonces, los proyectos inmobiliarios normalmente se fundamentan en 5 aspectos. Si esto ya sean permaculturales, hippies, lo que sea que como le llamen, se fundamentan en 5 aspectos que son necesarios para que el proyecto llegue a cumplir su propósito de una forma eficaz. Entonces, primero que todo tenemos el aspecto legal. Es el aspecto donde de alguna forma como permacultores, y lo veo por mi propia experiencia, no es un aspecto en donde al que quise entrar mucho, ¿sí? Como las normas, las reglas, como vemos aquí, esto tiene 2 vertientes, el aspecto legal, que son aspectos internos y externos. Los aspectos externos es todo lo que está afuera del proyecto que tú necesitas resolver legalmente. Es decir, permisos de construcción, permisos con entidades que regulan el tema ambiental. En Colombia, por ejemplo, la CAR, entidades que regulan también el tema de propiedad de la tierra. Entonces, si eso no está resuelto, es muy riesgoso el proyecto, y probablemente tú puedes empezar con todo el ánimo y con toda la buena intención, pero puedes llegar a una autoridad y cerrarte lo que estés haciendo, o prohibirte, o bueno, meterte en un problema legal. Y la otra parte es el tema interno, la otra parte legal es el tema interno, y es, si ya estoy haciendo, desde que hago una casa, tengo que entender qué forma de tenencia tiene el propietario de ese terreno. Y esto no es tan importante cuando hago una sola casa, cuando es una sola unidad o un solo propietario, pero cuando empiezo a tener muchos propietarios, ya se vuelve mucho más clave manejar esto, porque empiezo a darle forma a cuál va a ser la legislación, o cuál va a ser la ley o el sistema de gobernanza legal. Aquí hablo sobre todo, por ejemplo, de estatutos, que me va a regir los diferentes acuerdos, normas, patrones de convivencia que voy a tener en el proyecto que estoy haciendo. No importa cuál sea aquí abajo, si es un hotel, si es una hogar, un centro de salud, una villa, o etcétera,
tengo que ver cómo me funciona legalmente. Como, por ejemplo, si es un hotel, necesito ver que mi lugar turístico pues esté fundado sobre una empresa, una fundación, una cooperativa, lo que sea que le dé una forma legal al proyecto para poder operar pues sin problema. Entonces, digamos que ese es el aspecto general legal. Algo muy importante del aspecto legal es que me permite saber qué tipo de construcción puedo hacer en un terreno específico. Si necesito dejar un área verde específica, si necesito dejar un área de conservación forestal, si estoy cerca a un río. Por ejemplo, acá en Colombia hay una ley que me dice que no puedo construir nada a 30 metros de una quebrada o de un nacedero. Entonces, ¿cuánto tengo que dejar? Y de ahí arranco a ver la parte técnica. He visto muchos errores con respecto a esto, y es que se crean un proyecto increíble técnico y hacen un super master plan, pero luego se dan cuenta que el uso de suelo que legalmente da el gobierno en esa tierra es una reserva forestal. Entonces, simplemente su master plan no aplica. Entonces, como recomendación muy importante, ver primero qué se puede hacer legalmente en ese terreno y luego ahí vamos a ver la parte técnica. Y la parte técnica como permacultores o como como permacultores, pues es normalmente lo que más vemos, ¿cierto? Es, bueno, ¿qué tan bonito va a quedar mi proyecto? Entonces empiezo a pensar en las huertas y en los bosques y en los lagos y en los ríos y bueno, o en las biopiscinas, lo que vaya a llegar a tener mi proyecto, que básicamente yo lo veo o como más bien como yo lo abordo es en estos 4 aspectos, que es el manejo de aguas, todo el tema hidrológico, hidrosanitario, el manejo de tierra y suelos, movimientos de tierras, conformaciones de tierras, digamos también estructuras de contención, todo el tema de vegetación o paisajístico y las estructuras. Entonces esto normalmente veo que es en lo que más se enfoca la gente, y cuando nos piden consultoría es donde más se enfoca la gente, como quiero hacer el diseño y me imagino esto y me imagino lo otro, y se va, y hay un sesgo muy fuerte hacia allá, pero sin tomar en cuenta el resto de aspectos, y para mí eso es un error muy grande, porque pues muy probablemente ese proyecto no va a suceder. De ahí vienen los otros 3, cuando ya tienes resuelto estos 2 aspectos básicos. Y, por ejemplo, como les decía, en el aspecto técnico es muy importante ver, digamos, el tipo de suelo en el que estoy, si es una zona inundable o no. Esas entradas o qué tipo de topografía tengo, esas entradas de información me van a guiar también hacia qué tipo de proyecto hacer. En el tema financiero es todo el tema de números. ¿Cuánto me vale el proyecto? ¿Cuáles son los costos? Si es un proyecto en donde quiero ganar una utilidad, ¿cómo voy a ganar esa utilidad o ese rendimiento sobre la inversión que estoy haciendo? ¿Cuál es mi flujo económico para hacer el proyecto? Básicamente eso es dinero, es cómo va a integrarse el proyecto a todo el desarrollo de mi proyecto. El tema comercial también veo que muchas veces es dejado de lado, y es cómo yo voy a llegar a las personas de acuerdo al proyecto que me haya imaginado. Si es un hotel, ¿cómo voy a contarle a la gente que estoy haciendo un hotel? ¿A través de qué canales? ¿Con qué estrategias? Tema de página web, de logo, de todas estas cosas. Si es cualquiera de las demás que puse acá como ejemplos, también cómo voy a llegar a los usuarios que quieren usar esto. Ni siquiera les llamemos clientes, sino personas que van a disfrutar de estos servicios. O si es vivienda, cómo van a encontrar el proyecto, que muchas veces se consiguen proyectos muy bonitos, pero como no se sabe comunicar la idea y no se sabe comunicar también de qué se trata el proyecto a la suficiente cantidad de personas, pues el proyecto fracasa porque no empieza a tener algo que se llama negocios como tracción o venta. Entonces, muy importante esa parte comercial. Y por último, para mí viene el tema social, que igual tiene un tema interno y un tema externo. El tema social es cómo va a funcionar con las personas el proyecto que me estoy imaginando.
Y interno, externo, ¿por qué? Externo es cómo va a funcionar con mis vecinos, como con mi comunidad alrededor. Si al lado tengo, de pronto, no sé, en el proyecto que estamos ahorita estando y ya desarrollando, que se llama el Nahual, es un proyecto enfocado a todo este tema de la ancestralidad, de las medicinas, también de origen, o más bien de tradición indígena. Entonces, si al lado tengo un monasterio o tengo un lugar de monjitas, pues voy a tener que manejarlo de otra forma, porque seguramente va a chocar con lo que socialmente está pasando a mi alrededor. Entonces, eso es algo también muy importante verlo, ¿sí? En este caso, en este ejemplo que les pongo, o si también, pues, si mi vecino cría pollos o cría marranos, o algo que me vaya a afectar a mi proyecto socialmente, ¿cómo lo voy a manejar? ¿Cómo le voy a ofrecer una alternativa diferente para que de pronto pueda cambiar su actividad o integrarla a mi proyecto? En fin. Y el tema social interno tiene que ver es con todo el tema de y esto sobre todo para vivienda, cómo van a tomarse decisiones, resolver conflictos y se van a comunicar las cosas dentro del proyecto que estoy haciendo. Este también es un proyecto, es un aspecto que es muy abordado, sobre todo por las personas que desarrollan ecoaldeas. Están muy enfocados en la parte social, es muy bueno, pero pues es importante ver el resto de los otros 5 aspectos. Listo. Entonces, no hay como no les podría decir que hay un proceso lineal con respecto al desarrollo de estos 5 aspectos, es más bien uno empieza a darle forma al otro y se empiezan a balancear hasta que tienes un concepto completo, que es el que vas a mostrar con tu aspecto comercial. Otra cosa que quería mostrar es que estos aspectos normalmente se desarrollan en 4 fases principales, que son las fases de gestación o estructuración del proyecto, que es donde puedes hacer las cosas que van a darle el nacimiento a tu proyecto, como ya hablando en términos más concretos, por ejemplo, las licencias de construcción, el master plan, el concepto sobre el que se desarrolla el proyecto, es decir, si quiero hacer casas o el lugar de Guadua, o lo quiero hacer en Bareque, o lo quiero hacer en Tapia, cómo esa técnica va a jugar con el resto de aspectos que se están desarrollando en el proyecto. Otra cosa de la gestación es cuánto capital necesito. Entonces aquí empiezan a generarse los primeros modelos de estructuración económica, como lo que se habla de la prefactibilidad o del estudio de la prefactibilidad económica, que te dice más o menos por índices qué va a costar el proyecto finalmente. Todo eso son temas de gestación, estructuración del proyecto. Luego vamos a diseño. Yo meto en gestación, estructuración del proyecto, nosotros como Grupo Kodama metemos ahí el master plan. Y en diseño metemos es más bien ya todos los diseños a detalle que vienen del master plan. El master plan es muy importante en el momento de gestación, porque seguramente en este momento vas a necesitar ir a buscar capital. Y es una forma de decirle a la gente con la que vayas a buscar el capital qué es lo que quieres hacer. Así sea un pequeño master plan, así sea algo muy, muy sencillo, pues entre más bonito, mejor renders, mejor imágenes tengas de ese master plan, pues va a ser más fácil transmitir tu idea y que pues te copien tanto clientes como inversionistas, como bueno, todos los que, autoridades, si vas a mostrárselo a una oficina de planeación, que te copien y le den como luz verde a tu proyecto. Luego viene el tema de toda la ingeniería de detalles de planos constructivos, planos de taller, planificación de obra a detalle, todo esto lo desarrollamos en esta parte de diseño. Luego viene la construcción, que normalmente es los costos más grandes de un proyecto inmobiliario, casi siempre están entre el 40 y el 60% del costo de todo el proyecto, se va en el tema de construcción, que para mí pues es una de las partes más divertidas del proyecto. Y luego viene la parte de operación, que es apenas dejas el proyecto listo, ¿cómo va a hacer ese proyecto para que se convierta en ese sueño que tú tenías al principio como diseñador o como gestor del proyecto?
de ver esos árboles frutales grandes o ese lago de aguas cristalinas o en toda esta cosa, ¿cómo es que se va a convertir allá? Porque en eso, porque si tienes alguna experiencia con permacultura y has hecho, así sea una huertica pequeña, sabes que una cosa es lo que dibujas, otra cosa es cuando recién lo construyes, que se ven apenas las maticas de 5 centímetros, de 10 centímetros de tamaño, y otra cosa es cuando ya empieza a generarse una producción constante y lo logras mantener a través del tiempo. Y esa logística de operación es muy diferente a la de construcción, que es muy diferente a la de diseño, que es muy diferente a la de gestación. Para todas estas cosas, para todas estas cantidades de tareas que tiene un proyecto, pues necesita haber un equipo que tome las diferentes partes. Obviamente, si vas a hacer un desarrollo de una finca particular o una casita solamente, pues tu equipo es mucho más pequeño. Seguramente tú vas a ser el gestor, seguramente tú y alguien más, seguramente un dibujante, un arquitecto, un ingeniero estructural hacen el tema de diseño y ya. La construcción, tal vez lo hagas con un equipo de 5 o 6 personas, y la operación probablemente se la dejes al dueño del predio. Pero ya cuando es un proyecto más grande, de cualquier otro, como de los que vimos por acá, pues ese equipo empieza a crecer. Nosotros ahorita, por ejemplo, en el equipo del Grupo Kodama, somos más o menos 20 personas en este momento. Para construcción siempre crecemos, casi que nos duplicamos normalmente en construcción. Por ejemplo, el proyecto que estamos haciendo ahorita, que se llama Nahual, ahorita les muestro algunas imágenes si alcanzamos. Es un proyecto que necesita más o menos un equipo de unas 40, 50 personas para llevarlo todo adelante. Entonces, bueno, eso es como les decía, hoy les quería dar esa generalidad, darles un contexto, porque sé que aquí tenemos una gran oportunidad, gente, y es que estos proyectos no se están haciendo y estos son proyectos es una tendencia mundial este tipo de proyectos, pero necesitamos hacerlo con la misma excelencia que lo hace un desarrollador de edificios o lo hace cualquier desarrollador convencional, y es integrar nuestro concepto de permacultura, de cuidado con el medio ambiente, de ecología, de conservación, dentro de una estructura funcional a nivel legal, financiera, social, comercial y técnica. Entonces, bueno, este es el proyecto en el que estamos trabajando ahorita. Estamos trabajando en 3 proyectos en este momento. Uno en Cartagena es de un proyecto hotelero, donde estamos trabajando como consultores y una pequeña parte del equipo de gestación. Otro en Fusagasugá, se llama Loma Vida, es un proyecto de 4 mini fincas de casi 1 hectárea cada una. Y el otro es un proyecto que combina 2 conceptos que tomamos, que es el de el cohousing y el de las tiny house. El cohousing es un concepto que nos dice que podemos tener en un pequeño espacio, aquí les voy a dejar este render para que lo podamos entender, que podemos tener un pequeño espacio privado y podemos hacer un espacio comunal mucho más grande donde van a pasar diferentes cosas que normalmente están integradas en una casa. Por ejemplo, cuando tienes digámosle, la primera comunión o los 15 años o un matrimonio, alguno de estos eventos o el fin de año, pues necesitas un espacio más grande, entonces utilizas una sala bastante grande para eso, pero esos son metros cuadrados que normalmente no se están utilizando. Sobre todo que utilizas en una casa, pues utilizas la cocina más todos los días, el baño todos los días, la habitación todos los días. Entonces, básicamente lo que hace el cohousing es meter en casitas o en estructuras, o en cabañas, como las llamamos nosotros, este día a día de la vida y poner en una casa mucho más grande las cosas que suceden de vez en cuando. Entonces, en eso se basó este proyecto. Ya les voy a mostrar algunas cosas de acá. Este proyecto lo estamos desarrollando en dos predios. Son 2 predios de 1.3 y 1.2 hectáreas, en un clima de cafetero, se conoce acá, es más o menos 1.700 metros sobre el nivel del mar, unos 22, 25 grados de temperatura al día, es un clima bastante agradable, llueve bastante, más de 1.600, 2.000 milímetros al año, entonces tenemos un muy buen nivel de lluvias, está siempre verde el proyecto, o los predios, perdón.
Entonces, en estos dos predios dijimos, bueno, legalmente, ¿qué podemos hacer? Como les decía ahorita, ¿cómo le montamos un concepto comercial para lograr una identificación con las personas que quieren hacer parte de este proyecto? ¿Cómo conseguimos financiación y socialmente cómo va a funcionar la gobernanza de este proyecto? Entonces, como equipo, desarrollamos esas diferentes partes y pues nos ha salido, o se fue gestado, estructurado este proyecto que están viendo ahorita. Entonces, este proyecto, por ejemplo, acá tenemos una condición legal, y es que no podemos pasarnos del 10% del terreno en construcciones de estructuras duras. Y tampoco podemos hacer estructuras pesadas. Ya no me voy a meter al detalle de esa legislación, pero lo que están viendo acá, si ven las cabañitas, si alcanzan a ver las cabañitas, son todas estructuras hechas en guadua, en bareque muy liviano, no están cimentadas sobre el suelo sin movimiento de suelo, y como les decía, no ocupan más del 10% del terreno. Segunda vivienda, y algunas de ellas son pensadas para alquiler. No están en la misma zona, y acá no se alcanza a ver en este render, pero la zona de más íntima, digámoslo así, más de los propietarios, de los asociados, está en una parte, y la parte de ecoturística sí está en otra parte. Entonces, algo que quisimos hacer es no combinar esas diferentes dinámicas de estas personas, porque pues unos quieren tener una tranquilidad de ir a su cabaña, y otros quieren más bien es conocer el proyecto y saber qué técnicas están utilizando, y hacer tour por la finca y ver las gallinas y las huertas y las biopiscinas, etcétera. Entonces, lo segregamos de esta manera. Lo que vimos acá es esta primera imagen que les mostraba es una de las fincas, y esta segunda imagen es otra finca, en donde se va a generar una segunda etapa. En este momento ya se completó, ya se llenó toda una primera etapa, ahorita estamos desarrollando ya la segunda etapa. Esta construcción la empezamos en enero, eh, y creemos que vamos a estar en construcción más o menos hasta julio, toda la parte comunal, y hay un año probablemente después de eso en construcciones de cabañas diferentes. Entonces, bueno, estas son algunas imágenes de renders que habíamos hecho. Aquí ya encontramos algún tipo de detalle. Son cabañas bastante pequeñitas, no pasan de 30 metros cuadrados las más pequeñas, no pasan de 90 metros cuadrados las más grandes. Es una tipología arquitectónica bastante similar, y muy pensada para lograr esa integración con el terreno. Por ejemplo, acá, como les decía, llueve bastante, entonces nos sirven estos techos bastante inclinados. Es un terreno arcilloso, es un suelo que no soporta un gran peso, y como les decía antes, por legislación tampoco queríamos hacer estructuras pesadas que necesitaran una gran cimentación. Entonces hicimos este concepto de estructuras en guadua, que son muy livianas y que se pudieran ajustar y adosar al piso pilotes, que permitieran este tipo de, digamos, de compenetración con el terreno, como lo estamos viendo. Entonces, bueno, esto es.